hace 3 años atrás, en abril del 2020 para ser exactos, yo estaba dando un mensaje de Domingo de Resurrección de la manera más rara que me hubiera imaginado. Recordemos que eran los tiempos de pandemia. La iglesia estaba cerrada, no había servicios presenciales. Y los muchachos aquí, los 10 jóvenes que nos estuvieron ayudando por ese tiempo, armaron aquí un set, unas tablas aquí negras para poder transmitir. Y me tocó dar un mensaje de resurrección a las sillas completamente vacías, en línea, pero para una iglesia que se encontraba allá afuera, con mucha incertidumbre, con mucha confusión y con mucho temor de todo esto que había venido de repente. Muchos tenían muchas preguntas y nosotros teníamos pocas respuestas. Y en esa situación me tocó hace 3 años, precisamente en abril del 2020, dar un mensaje de claridad sobre los tiempos que estamos viviendo. Y creo que hoy aún no hemos superado todas las consecuencias que trajo todo eso y que cambió muchas cosas. Hoy escuchamos de una gran cantidad de personas que se estacionaron en la comodidad y el enfriamiento, y también hay quienes se detuvieron por un momento y han tratado de reactivarse nuevamente, pero sin duda eso les ha costado mucho esfuerzo. Socialmente hablando, no podemos ignorar que estamos pasando por un tiempo de mucha inestabilidad en todas las áreas. Y eso ha estremecido a muchos. Y reflexionando en eso y mirando el panorama de hoy, yo puedo ver que quizás la razón o la causa de esa incertidumbre y falta de paz que hoy estamos experimentando proviene de una lucha que hoy estamos enfrentando contra nuestra fe, hasta llegar al punto de la incredulidad. Si hay algo que puede debilitarnos sin duda alguna en nuestra vida cristiana, es dejar de tener una fe plena, una fe firme, una fe sólida. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que es importante que el que se acerca a Él crea que Él existe, que Él es real y que Él es galardonador de todo aquel que le busca en verdad. Eso nos habla de que tenemos que la fe es importante en la vida del creyente. Sin embargo, estamos viendo un panorama triste de que nuestra fe se ha debilitado al punto, como lo dije hace un momento, de caer en la incredulidad. Hoy existe una incredulidad en un Dios que gobierna desde los cielos y que está sentado en su trono. Existe una incredulidad en un Dios que no puede ser sorprendido por nada. Y que aún en esta temporada Él está en control de su pueblo. Incredulidad en creer que en medio de todas estas aguas tan revueltas hay propósitos específicos para los que realmente buscamos la verdad. Ese es el tema que yo quiero compartir el día de hoy, el poder de la resurrección hoy en día. Hoy, el impacto que la resurrección ha hecho hoy, que debe de hacer hoy. ¿De qué manera impacta a la sociedad hoy en día esta gran verdad en la cual tú y yo estamos de pie? John Piper escribió un artículo recientemente en donde dice que hoy Dios está llamando más que nunca al mundo al arrepentimiento. Hoy más que nunca. Y aunque hay propósitos generales para la iglesia, es muy importante ver esto a nivel personal.
Entender que todo esto nos ha llevado a cada uno de nosotros a hacer ajustes en nuestra vida cristiana, a calibrar nuestras prioridades, a depurar y quitar lo que nos mina y a fortalecer lo que nos acerca a Dios y a su propósito. Porque si lo vemos de manera general, como que nosotros no tenemos que atender nada, ¿verdad? En lo particular. Es como cuando tú das una orden para todos, como que a nadie le cayó, ¿verdad? La orden. Pero a veces tienes que ser muy específico para decir: a ti te toca hacer esto. Y a veces nosotros tenemos que ver de qué manera el Señor me está hablando a mí en lo particular. Los que aprendemos a confiar en Dios de manera incuestionable, sabemos que podemos estar en paz y en tranquilidad en todo tiempo. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti se sostiene, aquel en cuyo pensamiento en ti confía. A ese tú guardarás en perfecta paz. Dios cuida a aquellos que de una manera incuestionable se sostienen en Él y confían en Él, aun cuando no entiendan todas las cosas que hoy están sucediendo. Porque hay cosas que definitivamente no podemos entender por qué suceden. En nuestra humanidad tenemos una capacidad limitada, pero tenemos fe en un Dios todopoderoso, en un Dios soberano. Nuestra fe está depositada en un Dios que está sentado en el trono y tiene control de cualquier situación. Y eso es incuestionable. Amén. Y esa es la fe que agrada a Dios. Da una fe que constantemente dice: ¿creeré o no creeré? ¿Caminaré o no caminaré? ¿Seguiré adelante o no seguiré adelante? En el tiempo del profeta Jeremías, ustedes saben cómo le decían al profeta Jeremías: el profeta llorón. Se le conoce como el profeta llorón. El pueblo de Israel se encontraba endurecido contra Dios. Y a causa de esa dureza de corazón vino destrucción contra ellos. Y Jeremías habla en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 37 al 40. Precisamente hablando de que el Señor no es sorprendido por nada de lo que está sucediendo. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? ¿Por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Es obvio que vivimos en un mundo caído, en donde suceden tragedias a causa de tanta maldad, pero que Dios las usa como un megáfono para que esta humanidad y para que su pueblo atienda su llamado, que es tiempo de arrepentimiento hoy en día, que es tiempo de reaccionar y que es tiempo de volvernos a Él. A veces el Señor tiene que llamar la atención nuestra de alguna manera y mover esa comodidad en que de repente nos podemos estacionar. Primera de Pedro 4:17 dice: pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios, por nosotros, por su pueblo. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino le espera a aquel que nunca obedeció la buena noticia de Dios. La verdad es que tú y yo somos responsables de que el mundo conozca una esperanza en este tiempo. Tú y yo somos responsables de abrir nuestros labios, de que haya una oportunidad para todo aquel que le acepte, de que haya un nuevo tiempo y una nueva temporada. Por muy difícil que haya sido la vida de aquella persona, el Señor escribe un nuevo capítulo para nosotros. Y esa es la gran noticia.
que en medio de este caos el evangelio de la cruz es la solución para todo aquel que necesita tener esperanza, tener paz y descansar en Dios. No es ningún sistema terrenal el que nos podrá proveer de esa certeza que tú y yo necesitamos. Pues todo esto que estamos viendo un día va a colapsar, en algún momento va a colapsar. Eso nos hace ver que lo mejor de este mundo para ti, para mí, no se puede comprar. Lo mejor de este mundo no tiene precio. La paz que tú y yo necesitamos no tiene precio. La esperanza que tú y yo necesitamos no tiene precio. Lo mejor se obtiene solamente por gracia. Amén. Por gracia divina. Hubo alguien que estuvo dispuesto a pagar el precio más alto para que tú y yo pudiéramos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa confianza que necesitamos, esa certeza, esa esperanza eterna. Hubo alguien que estuvo dispuesto a pagar el precio más alto para que tú y yo la obtuviéramos por gracia. Por creer que la sangre del Cordero derramada ha sido suficiente para ti y para mí. Apenas el viernes recordábamos de ese regalo que hemos recibido por medio de ese sacrificio. Ese regalo, esa sangre de ese sacrificio es el único antídoto que tú y yo podemos tener para destruir y ser libres de este virus que se ha introducido a la humanidad con el propósito de destruirla. Y ese es el virus del pecado. Es el pecado que nos ha llevado a esta humanidad a los índices de maldad más inimaginables que quizás hubiéramos nosotros creído o percibido. Apenas el domingo pasado estuvimos orando precisamente por una mamá que había asesinado a su propio hijo. Estamos viendo cosas que nunca pensábamos que íbamos a ver. Estaba yo escuchando también unos padres que en el sur de México, es uno de los lugares más pobres, prostituían a sus 3 hijas adolescentes, a los turistas que iban de diferentes países. Y la palabra nos advierte que por haberse multiplicado la maldad a causa del pecado, el amor de muchos se enfriaría. Eso es lo que vemos hoy en día. Es una realidad triste. Y ese virus del pecado se ha introducido a esta humanidad. Es el pecado lo que ha trastornado a este mundo. Es el pecado lo que nos ha desviado y nos ha confundido y nos ha llevado a vivir una vida vacía y sin sentido, sin propósito. Esa es la causa del enfriamiento también que profesábamos nosotros tener a Dios. Y sabes, creo que todos necesitamos una segunda oportunidad. Así desde la caída del hombre, desde el principio de la historia, donde se separó del diseño original de tener una comunión y una cercanía con su Dios, su Creador, que sin embargo a causa del pecado comenzó un abismo y una división, y el Señor tuvo que mandar a su Hijo para reconciliar al hombre nuevamente con Él, y que el hombre pudiera tener una segunda oportunidad de acercarse nuevamente a su Señor. Ahora esta humanidad necesita conocer urgentemente esa oportunidad por medio de todos aquellos que ya la conocemos, por ti y por mí, de que hay una oportunidad de salir de este mundo lleno de tinieblas, que hay una oportunidad para salir de la confusión, del engaño, de la mentira, de la oscuridad, de la ceguera en que nos encontramos. Hay una oportunidad, y esa oportunidad
se llama Jesucristo. No hay otro. Desafortunadamente hoy vemos nosotros a una generación totalmente confundida, que se le está vendiendo quizás otro tipo de oportunidades. La oportunidad es que tú seas feliz para toda tu vida. La oportunidad es que tú te encuentres al príncipe azul de tus sueños. La oportunidad es que tú seas exitoso. La oportunidad es que tú triunfes en todo lo que tú quieras hacer. La oportunidad es que no tengas ningún problema en este mundo. Eso es mentira, eso es un engaño y eso es algo falso. Porque todo eso va a sucumbir. Todo eso va a pasar. Y el único que se mantiene firme y estable es la promesa que el Señor nos ha hecho para estar con Él por los siglos de los siglos en la eternidad. Todos necesitamos esa oportunidad de recuperar el tiempo perdido, de levantarnos del error de haber tomado malas decisiones que nos apartaron inconscientemente del propósito de Dios. Y Dios te la da por medio de ese regalo. Él desea precisamente que nosotros nos reconciliemos con Él. Nos ha dado a todos el espíritu de reconciliación. Amén. Por eso es que yo siempre insisto, iglesia, no desaprovechemos la oportunidad cuando de repente el Señor pone a alguien enfrente de nosotros que necesita esa oportunidad, que necesita escuchar que hay una esperanza. A veces nosotros tenemos ese salvavidas en nuestras manos o en nuestros labios. Y es importante que nosotros soltemos ese salvavidas a un mundo que lo está necesitando porque se encuentra en agonía. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Hay un precio a pagar cuando nosotros somos necios, pero hay un regalo que el Señor nos da por medio de su Hijo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Indudablemente el pecado trae muerte, trae destrucción y nos separa de Dios. Pero el Señor quiere darnos vida eterna por medio de su Hijo. Y eso solamente se podemos encontrar en Jesucristo. Y su muerte significó esa oportunidad para cada uno de nosotros y restablecer una comunión perdida con Él. Dice Primera de Pedro 2:24 que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos todos sanados. Pero para recibir esa oportunidad de nuestra salvación por gracia, debemos reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de él. Yo decía hace unos domingos atrás, si una persona no se siente pecadora, entonces ¿de qué se va a arrepentir? Si tú te sientes el más bueno del mundo, el más justo del mundo, entonces ¿de qué te vas a arrepentir? Es el Espíritu Santo el que nos convicciona de nuestra situación y nuestra condición, y que nos ayuda a que nosotros reaccionemos ante una necesidad de aceptar esa oportunidad y ese salvavidas de salvación que solamente está en Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que viene a nosotros y nos dice: tienes que aceptar esta oportunidad, pero tienes que entender de que todos hemos pecado y por haber pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es importante entender que el único camino para la salvación es Jesucristo. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender eso, esa verdad. No es porque hay alguien que esté a tu lado y te está diciendo:
Hey, te hablan pecador. No, no es por eso. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Y nadie puede hacer la obra que solamente le corresponde al Espíritu Santo de Dios. Yo recuerdo que me decían a mí: háblale a esa persona, convéncela. Yo me quedaba: ¿cómo que convéncela? Háblale, dile, es necio, es testarudo. Yo me quedaba: ese no es mi trabajo. Yo puedo hablar del plan de salvación, yo puedo hablar lo que la palabra me dice, pero no es mi trabajo convencer a nadie. Eso solamente lo hace el poder del Espíritu Santo. Amén. Es el sacrificio en la cruz y la resurrección de Jesucristo, los hechos más trascendentales de nuestra fe cristiana. Una para expiación de nuestros pecados y la otra para complementar su obra y mostrarnos a un Dios que tiene todo poder y toda gloria, y que tiene dominio sobre todo y ante todo. Pero aquí hay algo muy curioso, que tanto en una obra como en la otra vemos a un Jesús extremadamente pasivo. No movió ni un dedo en la cruz. Se mantuvo callado, dice la palabra. Como oveja fue llevado al matadero y no abrió sus labios. Vemos a un Jesús llevado al sepulcro una vez que fue bajado de esa cruz, inerte completamente, en calidad de cadáver, pasivo, solamente obedeciendo lo que el Padre le había dicho. Él no se resucitó a sí mismo entre los muertos, sino que fue por medio del poder del Espíritu Santo que esto sucedió. Y de la misma manera la palabra del Señor nos dice en Efesios 1:13 que desde el momento en que tú y yo hemos escuchado el mensaje de verdad, el mensaje del Evangelio que salva, y que reconocimos que solamente Jesús trae salvación, en ese momento tú y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo y ahora pertenecemos a Él. Y ese mismo Espíritu que tuvo el poder sobrenatural de levantar a Jesucristo de entre los muertos es el que hoy vive en nosotros. Ese mismo poder que levantó a Jesucristo de ese sepulcro donde declaró victoria sobre la muerte, ese mismo Espíritu mora en ti y en mí para ayudarnos a avanzar, para no detenernos y para entender que no hay excusa para decir no podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Por medio de esa victoria, tú y yo somos victoriosos. Por medio de esa victoria, tú y yo somos más que vencedores. Amén. Así que no puedes vivir una vida entumecida, un cristianismo achicopalado, un cristianismo temeroso, un cristianismo a medias. Porque el Señor Jesucristo mostró todo su poder. El Espíritu Santo lo levantó de la misma muerte, del mismo sepulcro, y ese mismo Espíritu vive en ti y en mí. Hemos sido sellados como pertenencia a Él, y ese mismo poder nos ayuda a no detenernos, a continuar, a seguir adelante y poder también por medio de eso glorificar el nombre de Dios. Amén. Y así lo dice Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida ¿a quiénes?
a ustedes, a sus cuerpos mortales, por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Amén. Esa es la gran diferencia que tú y yo tenemos contra aquellos que quizás no han tomado una decisión de esa oportunidad. No podemos, nadie puede hacerle frente a este mundo tan agresivo contra nuestros valores, contra nuestros principios, contra nuestras convicciones, por esfuerzo humano. Nadie lo puede hacer frente a eso. Por muy sabio que tú te sientas, por muy inteligente que tú te sientas, por muy preparado que tú te sientas, tienes que entender que hay una agenda diabólica con la intención de destruir a esta humanidad y a esta sociedad. Y la única manera de hacerle frente es entender que hay uno mucho más poderoso en nosotros que aquel que habita en este mundo, y ese se llama Jesucristo. Es una lucha espiritual, es una contienda espiritual. Y es el Señor el que nos da esa capacidad, nos da esa formación, nos da ese fundamento, nos da esa cobertura por medio del Espíritu Santo. ¿Lo necesitamos? Sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. Y Él nos los previno. Separados de mí, están perdidos. Como lo dije hace un momento, cuando Jesús entró al sepulcro, estaba totalmente inerte. No respiraba, no había latidos en su corazón, no había ondas cerebrales, ni sangre circulando por ninguna de sus arterias. Y es en esa condición de hombre, Él se encontraba sin ninguna facultad para poder realizar cualquier obra significativa. Sin embargo, en ese momento es que sucede lo sobrenatural y lo inexplicable, porque no podemos explicarlo. ¿Cómo sucedió? No lo sabemos. Fue el poder sobrenatural del Espíritu Santo. La muerte quizás estaba dándole vueltas al sepulcro desde el momento en que lo bajaron de ese madero inerte, desde que exhaló su último respiro y que fue depositado en ese sepulcro de un hombre rico, un sepulcro nuevo, José de Arimatea, y que él fue el que pidió el cuerpo del Señor Jesucristo y dijo: déjame bajar, le dijo a Pilato, quiero depositarlo en ese sepulcro. Y la muerte quizás daba vueltas a ese sepulcro y veía un cuerpo inerte, sin vida, completamente inerte, inmóvil. No había pulso, no había circulación de sangre, no había ondas cerebrales, no había nada. Quizás la muerte le decía a Satanás: parece que ya vencimos. No se escucha ningún ruido. No respira absolutamente nada. No hay ningún latido. Pero el Espíritu Santo comenzó a entrar en él, ese cuerpo. Comenzó a entrar ese cuerpo inerte. Y comenzó a mover poco a poco, quizás sus manos. Comenzó a fluir nuevamente la sangre en ese cuerpo. Comenzó a latir nuevamente el corazón. Llenó de esplendor quizás ese sepulcro. Removió esa piedra que nadie la podía mover. Para declarar lo que dice Pablo en 1 Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Y se levantó en victoria. Se levantó en victoria. Ni la misma muerte puede vencer al Hijo de Dios. Amén. Se levantó en victoria. Se levantó en victoria. Y quizás la muerte tuvo que decirle: no tuvimos éxito. Algo sucedió. Algo pasó mal. Algo sucedió.
se levantó el Hijo de Dios, se levantó Jesucristo de entre los muertos, venció la muerte, venció el sepulcro y hoy está vivo, se encuentra vivo, algo inexplicable. No lo podemos explicar, no lo podemos contemplar, no lo podemos asimilar, ni siquiera lo podemos transportar a otra mente humana, porque es por convicción espiritual de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Él ha resucitado, de que Él ha ascendido a los cielos y que un día volverá para reinar eternamente sobre nosotros. No podemos nosotros explicar esa historia, porque dice la palabra que para el mundo el evangelio es locura. Para muchos, que aquellos que no tienen esa convicción, esto es locura, esto es fantasía. Como que un cuerpo inerte puede revivir eso. Eso es ilógico. Como que alguien a mí me puede dar una vida nueva y me puede ayudar a asimilar todo de una manera espiritual. Eso es locura. Para muchos es locura, pero para nosotros ha significado el poder. Amén. El poder de Dios para nosotros en nuestra propia vida. Y ese grandioso acontecimiento ha marcado en gran manera la vida de todo cristiano. Nuestra fe está fundada, firme y fortalecida en esas verdades de que Jesucristo vino al mundo para salvación nuestra, que murió en la cruz entregándose para redimirnos del pecado y que resucitó y ascendió a los cielos para estar sentado a la diestra del Padre e interceder por nosotros. Así lo dice Hebreos 10. Si eso no fuera cierto, lo dice Pablo, inútil sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. Seríamos los más dignos de burla, ¿verdad? Y creo que pudiéramos citar muchos pasajes que nos narran y dan testimonio de esa resurrección. Pero aquí la pregunta con la que yo quiero cerrar es: ¿qué estás haciendo tú en tu vida con este hecho? Con esta verdad. ¿Qué estás haciendo tú en tu vida con esta realidad? Si dices tú que es realidad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo es tu Señor y de que Él está vivo, debes de vivir en esa verdad. ¿De qué manera te ha impactado como para que realmente hayas experimentado un cambio significativo en tu manera de vivir? ¿Ha cambiado tu manera de ver las cosas y cómo enfrentarlas? No permites que el temor te paralice. No permitas que las ansiedades y la búsqueda de las comodidades de este mundo te frenen para hacer a un lado el propósito de Dios en tu vida y el plan que Él tiene para ti. Hoy realmente entiendes ese plan de rescate divino de parte de Dios para la humanidad. Porque podemos venir domingo a domingo y adorar a un Dios que pareciera que no está vivo. Por nuestro estilo de vida, por nuestro poco interés de rendirnos a Él y hacer su absoluta y completa voluntad. Él ha pagado el precio de nuestra redención. Él está sentado en su trono y un día volverá por una iglesia que creyó y vivió en esa verdad y que mantuvo una fe constante sin vacilar, y Él reinará eternamente sobre nosotros. Y cuando hablo de venir a Él, no se trata de enumerar una lista interminable de cosas con las que batallamos en nuestra humanidad y que a veces se nos hace imposible de cumplirlas, sino de creer que Cristo ya pagó el precio por todo lo que nos mantenía cautivos, atados,
lejos de Él y haciéndonos sentir culpables. Así lo dice Isaías 53, versículo del 5 al 6. Dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo y el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas hemos sido sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, siguiendo cada uno nuestro propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Tienes que entender esa verdad. Y tienes que recibirla, esa verdad, con todo tu corazón. Y aceptar que sin esa verdad somos los más merecedores, como lo dije hace un momento, de que nos tengan lástima. Porque predicamos entonces un evangelio que no es hecho realidad en nuestra vida. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo murió por mí y por ti. Jesucristo resucitó. Jesucristo ascendió a los cielos. Jesucristo un día volverá. Jesucristo va a reinar eternamente sobre nosotros. Esa es una verdad. Esa es una verdad. Y sobre esa verdad tú tienes que vivir mientras estemos en este mundo. Sobre esa verdad. Porque de lo contrario entonces estamos extraviados. Romanos 10, versículo del 8 al 10 dice: ¿qué afirmamos entonces? La palabra del Señor está cerca de ti. La tienes en tu boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra propia boca que Jesús es el Señor, y si creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvos. El tiempo preciso es hoy. Y el que tú estés escuchando este mensaje hoy no es casualidad. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy es el día de salvación. No hagas a un lado una oportunidad, porque quizás sea la última. Aunque nos dé tos por el miedo, ¿verdad? Pero quizás sea la última. No hagas a un lado lo que el Señor está hablando. Porque como siempre lo digo yo, porque nos ama, Él nos habla. Porque nos ama, Él nos advierte. Porque nos ama, Él nos ofrece la oportunidad. Y déjame decirte algo. Es la mejor oportunidad de toda tu vida. Y con respecto a este último pasaje que acabo de leer, no se trata solamente de confesar con nuestra boca de que Jesús es nuestro Señor, sino de creerlo con nuestro corazón. Y eso es algo muy importante de entender. Porque cuando dice aquí la palabra del Señor, de creerlo en nuestro corazón, eso significa con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra convicción que necesitamos, involucrando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo ante esa declaración de que yo creo en mi corazón de que Jesucristo es mi Señor, de que yo creo con todo mi corazón de que Él es mi Salvador, de que yo creo con todo mi corazón de que Él murió por mí y que Él fue el conducto que Dios usó para redención mía y para perdón de mis pecados, que yo merecía estar en esa cruz por mi rebelión, que yo merecía estar en esa cruz y pagar el precio de mi necedad. Pero sin embargo hubo alguien justo, alguien bueno, que no sé qué miró en mí
pero que por gracia dijo: yo voy a pagar el precio total por ti. Yo doy gracias a Dios por ello. Y si yo lo creo en mi corazón de esa manera, si yo estoy conviccionado en mi corazón de esa verdad, entonces yo lo hablo, yo lo confieso. Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador. Yo no sé si entiendes eso, pero cuando hablo de convicción es porque tú tienes una certeza de esa verdad. ¿Cuántos de aquí son padres? Tú sabes quiénes son tus hijos. Los conoces tú al revés y al derecho. Y tienes una certeza de quiénes son tus hijos. Si alguien te quisiera robar a una criatura tuya, te dijera: no, es que no, yo vengo por mi hijo, o vengo por mi hija. No, no, aquí no hay ningún hijo tuyo. No hay ningún hijo tuyo. ¿Cómo no? Aquí está mi hijo. No, todos estos son mis hijos. Yo estoy seguro que tú, con una certeza, con una convicción, con una seguridad, que eso te da autoridad, tú reclamas eso. Lo reclamas, lo arrebatas, lo obtienes a costa de lo que sea. Es mi hijo y yo me lo llevo, y no me voy de aquí hasta que me lo lleve. Es mi hijo y nadie me lo va a arrebatar. De la misma manera, esa es la convicción que el Señor quiere que tú tengas como su hijo. Que tú tengas esa convicción de que tú puedas decir: valió la pena que el Señor, nuestro Dios, se desprendiera de su hijo, que lo entregara por ti, por mí, como lo dice Juan 3:16, que lo entregara por ti, por mí, para que por medio de esa decisión de creer que el Señor mandó a su Jesucristo a morir por ti, por mí, de que eres el Hijo de Dios y que es el conducto de salvación, por medio de esa convicción, tú dices: ahora yo soy hijo de Dios. Ahora yo soy hijo de Dios. Pero tú debes de estar convencido. De estar convencido. ¿Y sabes quién te convence? El Espíritu Santo. De esa verdad. Así que si el chamuco, el diablo, Satanás, o como tú le quieras decir, de repente viene y te hace sentir todavía culpable, miserable por la vida que has decidido dejar, tú tienes la autoridad para decirte: yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Todos mis pecados han sido perdonados. Toda mi vida pasada el Señor le ha dado carpetazo. Viví extraviado, viví engañado, viví confundido. Pero ahora yo tengo la luz de Cristo. Y ahora sé cuál es la verdad. Y camino en esa verdad. Y déjame decirte que entre más tú te aferres a esa verdad, más conocerás a tu Señor. Y no serás confundido. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor. Yo no sé quién va a pasar para cerrar el servicio con una alabanza, pero los que vayan a pasar, por favor, váyanlo haciendo. ¿Cuánto les dan gracias a Dios por su palabra? La palabra del Señor es un bálsamo para nuestra vida. Es alimento real para nuestros huesos, medicina para nuestros huesos.
palabra del Señor es viva y eficaz y siempre cumple aquello por lo cual el Señor la envía a nuestras vidas. Y hoy la está enviando para salvación. La está enviando para salvación. La está enviando para restauración. Y hoy el Señor te está hablando. Si hay alguien aquí que quiere aceptar esa oportunidad, el tiempo es hoy. El tiempo es hoy. No mires a la persona que está a tu lado, porque la persona que está a tu lado no va a pagar ni un quinto por eso. Hubo alguien que ya lo pagó. Y es Él el que te está llamando. Es Él el que te está llamando. A veces detenemos nosotros esa decisión por el qué dirán de otras personas. Eso es ridículo. Eso es absurdo. Porque una eternidad no la puedes perder tú simplemente por lo que digan otras personas. Pero tienes que estar dispuesto a tomar esa decisión y agarrarte de esa oportunidad. Y el tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Si hay alguien que quisiera tomar esa oportunidad, esa decisión, por favor levanta tu mano. Simplemente queremos que levantes tu mano y decir: yo quiero aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador. Yo realmente creo que Él es el Hijo de Dios. Yo realmente creo que Él es la oportunidad que yo necesito para encontrar dirección a mi vida. Cuando nosotros tomamos esa oportunidad o tomamos esa decisión, le damos el timón de nuestro barco al Señor. Y le decimos al Señor: ahora tú toma el timón de mi vida. Me he equivocado muchas veces, creyendo que yo era el experto. He tomado caminos diferentes, creyendo que yo era lo suficientemente inteligente y sabio para tomar rumbos diferentes. Pero me he equivocado. Y ahora entiendo que solamente tú me puedes dar dirección.